Después de celebrar Navidad y Año Nuevo, regresó el fútbol nacional en un torneo que genera mucha expectativa. Retorna al formato tradicional de liguilla, sin reclasificación, y además sirve como antesala de cara a la Copa del Mundo de 2026. En el primer viernes botanero del año, el conjunto de los cañoneros, que ya se va a morir, no pudo evitar el debut ganador de Pedro Caixinha con Juárez. América trajo las dudas del ayer a la actualidad. Las Chivas de Gabriel Milito no bajaron el ritmo, pues demostraron un gran fútbol ante Pachuca. Cruz Azul quedó corto respecto a lo esperado. El Toluca C se impuso ante los Magnates de Guadalupe y Pumas parece el mismo del campeonato anterior. También te contamos cuál fue la jornada 1 más goleadora en la historia de todos los torneos cortos y cómo le fue a los mexicanos en el balompié europeo. La gira del adiós no comenzó de la mejor manera, y en el primer Mazatlán contra Juárez de la temporada, los Bravos salieron victoriosos. Ante la inminente llegada del Atlante y despedida de los mazatlecos, Robert Dante Siboldi abandonó el cargo, así que Cristian Ramírez, quien era director de Fuerzas Básicas, tomó al equipo de cara a su último certamen. ¡Qué vergüenza este fútbol mexicano! Mientras tanto, Pedro Caixinha se estrenó con el conjunto chihuahuense, tras 4 años de ausencia en los empastados mexicanos. En la adolescencia de la primera parte, Matson respetó la pasada de Francisco Nevares, quien con un brutal derechazo puso en marcha la cuota goleadora del Clausura 2026. Más adelante, los de Morado le hicieron la buena a los contados aficionados que se dieron cita en el encanto, pues Facundo Almada con un cabezazo batió a Sebastián Jurado. Fabio Gómez tuvo la chance de dar la vuelta, pero se tardó una eternidad en rematar. El Jarocho achicó perfecto, y en el contrarremate Omar Moreno se estiró cuán largo es para evitar la caída de su arco. Antes de ir a recuperar oxígeno, el Puma Rodríguez aprovechó un error en la salida y mandó la diagonal cruzada. Denzel García apareció a tiempo y de pata zurda retomó la ventaja. El Mazatlante se quedó a nada de igualar condiciones, no más que el zapatazo de Hernández se marchó por un costado, y sobre la recta final Luis Teodora no llegó a cerrar la pinza para dar el pitazo final. El Atlas arrancó con el pie derecho y venció por la mínima a un Puebla que se quedó con las ganas de empatar. Mientras el respetable aún buscaba su asiento, Diego González se comió toda la banda de la derecha, se metió al área y en el último enganche fue derribado por Fernando Monarres. Pese a que César Arturo Ramos dejó correr, el VAR lo mandó a llamar y seguido de una revisión instantánea señaló la pena máxima. Uros Durdevich se plantó con decisión y con un cañonazo perforó la de Cuadros. Más adelante, el que provocó el penalti volvió a ser factor, ya que le puso un bombón a Manuel Capazo, quien controló de pecho, hizo un sombrerito a Camilo y a puerta vacía envió su cabezazo por afuera, de golazo a Osote. En el segundo acto no pasó mucho, mas fue aderezado con una bronca entre González y Monarres, que finalizó con un par de tarjetas preventivas. Fiel a su estilo, llegó Coca, echó el camión atrás y los enfranjados no lograron descifrar el enigma. En contraste, Ponchito González estuvo a punto de incrementar la cifra, pero la terminó por fuera. El cuadro rojinegro tomó la confianza necesaria para arrancar el campeonato y buscará mantener ese impulso cuando visita el azul, en su nuevo hogar. Xolos y América firmaron un duelo que quedará en la memoria como el más insípido del semestre. Después del fracaso del torneo anterior, las Águilas reaparecieron en escena, aunque lo tuvieron que hacer con una plantilla bastante limitada. Además de Henry Martín, lesionado por enésima vez, Alejandro Cendejas, Eric Sánchez e Isaías Violante no realizaron el viaje. La jugada más lucida de todo el compromiso llegó al 25 cuando Maximán mandó un servicio pasado. El Búfalo recentró y la Pantera Zúñiga cumplió con la ley del ex. Sin embargo, el trapo fue alzado, por lo que la anotación quedó invalidada, además de marcarse el estreno del fuera de lugar semiautomático. Al minuto 41, Joe Benny Corona cerró el telón de su carrera como profesional, tras salir de cambio por Nacho Rivero. A los 35 años colgó los botines tras ser pieza clave en el ascenso, con un gol y una asistencia ante Irapuato. Además, firmó el primer gol de los Xolos en primera división. Por si fuera poco, se coronó campeón del máximo circuito en 2012, bajo la dirección de Antonio Mohamed. Ya en la parte complementaria, los equipos se quedaron en los vestidores, y decir que se jugó al fútbol en el Estadio Caliente será un insulto a la pelota, aunque el más destacado, como siempre, fue el señor Gilberto Mora.
Ya está disponible el número 5 de la revista Balompié, como se los prometí, con la portada de Gilberto Mora, acompañado por Marcel Ruiz, Santiago Jiménez, Edson Álvarez y Alexis Vega, todos ellos levantando la Copa Oro que recientemente levantaron en el último torneo veraniego. Adentro de la revista vas a poder encontrar todas las crónicas de todos los partidos que se disputaron en esta Gold Cup 2025, además por supuesto del periodismo de investigación que ya conoces. En esta ocasión encontrarás un resumen de la primera parte de cómo fue que sucedió el famosísimo cachirolazo en el 88, imperdible. E igual que en la Copa Oro, te presentamos todas las crónicas de todos los partidos del Mundial de Clubes, que vaya que estuvo bueno y que nos entretuvo bastante. Y como ya estás acostumbrado en la revista Balompié, en el resto de las páginas vas a encontrar reportajes, entrevistas y un dossier muy especial dedicado a la selección mexicana campeona del mundo en Perú 2005, hace ya 20 años. Por cierto, que en la contraportada vas a ver a Carlos Vela en una de sus mejores etapas allá con el LAFC. Eso es porque adentro de este dossier de la Sub-17 le dedicamos un largo recorrido a toda su carrera profesional, un perfil de leyenda en el que te explicamos cómo es que Carlos Vela nunca quiso ser el jugador que todos creímos que podía ser. Este es el mejor momento para suscribirte a Balompié, porque si lo haces ahorita vas a recibir todo esto. Así que ya sabes, escanea este código QR o encuentra el link en la descripción y suscríbete a la única revista de fútbol en México. A las Chivas de Milito no le pesaron las vacaciones y dominó de pies a cabeza al Pachuca. Ya sin Chicharito, Alan Pulido, Alan Mozo y Eric Gutiérrez, Guadalajara comenzó su andar al mismo ritmo que cerró el torneo pasado. Al minuto 17, Richard Ledesma se asoció con Brian Gutiérrez y tras un rebote provocado por Carlos Moreno, el balón le quedó a modo a la Hormiga González para inaugurar su registro goleador. El monólogo rojiblanco todavía tenía sorpresas guardadas. En la última acción de la primera mitad, Efraín Álvarez mandó un dardo a segundo palo. Daniel Aguirre le ganó la espalda a su vigía y se lanzó desde la tercera cuerda para ponerse a bailar. En los segundos 45, el chiverío se dedicó a administrar el reloj y sin mayores sobresaltos se quedó con las 3 unidades. Además, hiló 6 partidos sin perder como local, 5 victorias y un empate. Buenas noches, feliz año. Carlos Cabrera para Multimedia. Profe, preguntarle, creo que si hay algo que fue muy notorio el año pasado, sobre todo en las derrotas contra Toluca y contra Querétaro, y en esta pretemporada, en especial el partido contra Atlas, es que su equipo sufre más cuando el rival opta por mantener un bloque medio bajo y atacar en transición a espaldas de su línea defensiva. Creo que se acentúa el daño cuando la pérdida se da en carriles interiores. En ese sentido, creo que se vuelve muy útil un futbolista que se sienta cómodo conviviendo en espacios cortos para no solamente prolongar las posesiones, reducir las pérdidas, sino mejorar la calidad de las mismas y que pueda dar ese último pase que rompa la organización propia de un bloque bajo. A sabiendas de que los equipos ya están más familiarizados con su modelo de juego, ¿espera usted enfrentarse a este tipo de escenarios más frecuentemente? Y si me permite una segunda, profesor, si considera usted que este tipo de futbolista que mencioné ya lo tiene en la plantilla o si habrá que irlo a buscar al mercado. Gracias. No entendí, entendí en general la pregunta con relación a los contragolpes, pero no escuché el tema del jugador. A la máquina no le sentó bien el inicio de año y fue superada por la Fiera, que dio buenos destellos de fútbol. El Cruz Azul se presentó en el Clausura 2026 sin 3 de sus referentes en ediciones previas: Ignacio Rivero, Lorenzo Farabelli y Ángel Sepúlveda. Así que Eric Lira tomó el rol de capitán. Por su parte, León estrenó un jersey alternativo, que en realidad sería su uniforme en el Mundial de Clubes, torneo que vio por televisión, el tema de la multipropiedad. En el final del primer tiempo, Rodolfo Rotondi protagonizó la acción más peligrosa. Con un autopase de lujo evadió a Sebastián Vegas y sacó un zurdazo que sacudió las redes equivocadas. Sin embargo, el conjunto Esmeralda contestó en la siguiente jugada y el Nene Beltrán abrió con Ismael Díaz, quien con la cara interna del botín derecho la mandó a guardar. Al inicio del segundo capítulo, Fernando continuó repartiendo el queso y le puso un caramelo a Rogelio Funes Mori, mas el achique de Gudiño fue impecable. Finalmente la superioridad de los felinos se reafirmó al minuto 50, ya que Brian Colula atendió un centro de Salvador Reyes para multiplicar el 1-2. Nada, a ver si ahora sí. Acá está. Ahora servicio mejor. El remate, gol. ¡Gol! ¡De la Fiera! Colula se presenta anotando
y llega el segundo del equipo de León. Apenas pasada la hora, el Gato García noqueó la de Gajos y el rebote le sonrió a Gonzalo Piovi. Sin embargo, el arquero reaccionó al instante. Para completar la doble intervención, los de la Noria se tiraron con todo al ataque, mas García rechazó un zapatazo de Palavecino y el contrarremate de Mateo Levi no encontró el arco. Y en el último minuto del tiempo reglamentario, Amaury Morales encontró un balón sin dueño y se lo traspasó al nuevo integrante de la familia celeste, quien la prendió de primera para un descuento tan oportuno como tardío. Todavía el tiempo de compensación se extendió más de lo acordado, y al 98 el carrilero argentino firmó el empate agónico, solo que el fuera de lugar se confirmó para concretar el triunfo leonés. Los Rayos del Necaxa transitaron sin sobresaltos por el territorio Santos Modelo y sacudieron al conjunto albiverde. Luego de la salida de Fernando Gago, Martín Barini debutó en el banquillo hidrocálido y las expectativas no eran menores. En cuestión de 4 minutos, el cuadro visitante dijo presente. Tras un córner que Carlos Acevedo no pudo rechazar, Agustín Oliveros apareció en el momento indicado para empujar. 10 minutos más tarde, Kevin Ante Rosero trazó un servicio a espaldas de los centrales. Tomás Baladoni controló de pecho e interrumpió la caída de la esférica con un solazo endemoniado para ensanchar el marcador. López impactó de larga distancia, mas Unzain recostó a tiempo y Alexis Peña se quedó a milímetros del autogol, solo que el argentino sacó las papas del fuego. Posteriormente, Lucas Di Llorio apareció por la parcela derecha, pese a no contar con ángulo de disparo. Jaló del gatillo para firmar el 2-1 entre las piernas del cancerbero. Al inicio del segundo lapso, la tarea se puso más complicada para los guerreros, pues José Abella fue expulsado por derribar a Ricardo Monreal. El hombre menos no fue problema para los de la Laguna, y el artillero argentino casi igual al trámite, pero el de los guantes aferró a la victoria. Ya en el tramo final se señaló una pena máxima a favor de los electricistas, y Julián Carranza no tuvo inconvenientes para amarrar el 3-1 definitivo, con lo que se puso fin a una racha de 3 torneos consecutivos, iniciando con derrota. Ya está disponible el número 6 de la revista Balompié, con 56 páginas dedicadas a Salvador Cabañas Ortega, desde sus orígenes en el 12 de octubre de Paraguay, pasando por el fútbol chileno hasta llegar a Jaguares de Chiapas, que adorna esta increíble portada, antes de llegar por supuesto a la América, en donde se hizo leyenda. El reportaje incluye todos los hechos que ocurrieron esa noche del 25 de enero de 2010 en el Bar de Insurgente Sur. Consíguela ya escaneando el QR que aparece en pantalla o entra a balompié.mx y haz tu pedido. Tenemos envío gratis a cualquier parte de México. Hugo González fue la figura en un estadio que no dejó de recordarle su pasado, y el bicampeón del fútbol mexicano ganó por la mínima frente a Monterrey. Al tratarse de la jornada 1, Antonio Mohamed optó por no alinear a 7 habituales titulares: Federico Pereira, Jesús Gallardo, Ricardo Angulo, Marcel Ruiz, Paulinho, Alexis Vega y Franco Romero, todos por decisión técnica, a excepción del último, que se encontraba suspendido. Rayados, con su plantilla de lujo, rondó el arco toluqueño más por insistencia que por peligro. Con Canales y Marcial incapaces de encontrar los 3 palos, se esfumó el primer tiempo. Al minuto 50, Germán Berterame jugó perfecto como poste y se apoyó con Fidel Ambriz, quien la prendió de bote pronto, pero se quedó con el grito en la garganta. No obstante, los Diablos marcaron condiciones y a la primera que tuvieron hicieron daño. El Niño recibió en los linderos del área y con una comba endemoniada abrió la cuenta. Atención con esta, intenta Simón, tocó para el Niño. Cuando las esperanzas se caían a pedazos para los regios, un penal sobre Iker Fimbres avivó la llama. Sergio Canales tomó la responsabilidad desde el punto de cal, pero falló de manera estrepitosa. Y Hugo González silenció el inmueble. Los del Estado de México le cortaron al cuadro albiazul una racha de 12 partidos seguidos sin perder en el estadio BBVA, que fue desalojado entre abucheos al equipo local. Los Pumas dieron el banderazo en Ciudad Universitaria, pero siguen sin convencer y sumaron un punto tristísimo ante Querétaro. Los Gallos estrenaron mandamás, pues Esteban González debutó como entrenador en el fútbol mexicano, tras consagrarse campeón de liga con el Coquimbo Unido en la Liga de Chile. Superada la media hora, Pedro Vite encontró a la Medina, quien se dio la media vuelta y le pegó de 3 dedos.
Mas Guillermo Alisson estaba bien posicionado. Al 4 del segundo tiempo, el Cocó Carrasquilla capturó un rechace defensivo y con una volea defectuosa, desviada por un rival, rompió el cero. Por segundo torneo consecutivo, pareciera que es el 28 de Universidad Nacional contra todo el mundo. Angulo llegó a línea de fondo y Jordan Carrillo le enchufó de primera intención, solo que no halló las coordenadas de la portería queretana. En su primera intervención, Jorge Rubalcaba casi extiende la diferencia, pero el golero estiró una mano salvadora para mantener al gallo lejos de las brasas. Con el ingreso de José Caicedo se echó a perder lo realizado en 67 minutos, pues en uno de los primeros balones que tocó la perdió en medio campo, y de inmediato se gestó el contragolpe rival, que terminó en el tanto de Mateo Coronel. La escuadra del Pedregal acabó pidiendo la hora, el empate se selló, y ahora a ver cómo le va a Efraín Juárez, con su hijo en casa. Noche de Marcelo Flores, Tigres cerró el telón de la jornada 1. Victoria ante el Atlético de San Luis. Por medio de un tiro de esquina, el conjunto rojiblanco casi se pone por delante, pero el cabezazo de Anderson Duarte pintó la madera. Recién comenzada la segunda mitad, un centro desde el carril de la derecha llegó a dominios el seleccionado canadiense, quien recortó hacia afuera. Con un zurdazo le reventó el arco a Andrés Sánchez para abrir el candado. Al 74, los potosinos volvieron a generar peligro a balón parado. Y tras un recentro de Benjamín Galdames, Joao Pedro llegó justo a tiempo para escribir el empate. Sin embargo, el gusto fue efímero para el conjunto local, puesto que en la siguiente acción André Pierre Gignac le cedió de tacón a Alex Arsenal, quien repitió la dosis. Con un zapatazo cruzado firmó el 1-2 definitivo. Los arranques de cada certamen suelen ser reconocidos por su tono aburrido, pues con la existencia de la liguilla muchos equipos se reservan. Prueba de ello es que en esta jornada 1 apenas se marcaron 19 goles. Sin embargo, el Clausura 2009 demostró que la historia puede ser distinta, ya que hasta hoy mantiene el récord de más tantos en una fecha inaugural, con 33 anotaciones. Pese a que en aquel fin de semana Morelia San Luis ofreció un aburrido 0-0, Monterrey le clavó 4 al Puebla, Chivas empató a 3 con Cruz Azul, mismo marcador que repitió el duelo de Toluca ante Atlante, y Pachuca goleó 4-1 a los Tigres. El Apertura 2022 se quedó cerca de igualar esa marca, pero los 30 goles que nos obsequiaron se quedaron cortos. En la actividad de mexicanos en Europa, Raúl Jiménez marcó su 5º gol de la temporada en la Premier League, en la victoria frente al Chelsea. Su equipo, el Fulham, se colocó a 2 puntos de puestos europeos. 3 días después, el Lobo de Tepeji volvió a la acción en la FA Cup y fue pieza clave en la remontada por 3-1 ante el Middlesbrough. Jiménez hace un buen rato que reencontró el ritmo goleador. Y qué mejor momento que a 5 meses de la Copa del Mundo. Edson Álvarez fue parte de los festejos del Fenerbahce, que ganó la Supercopa de Turquía frente al Galatasaray. Sin embargo, el Machín no fue convocado por una lesión que arrastra desde diciembre. Por su parte, Mateo Chávez fue titular y disputó 79 minutos en la victoria del AZ Alkmaar sobre el Volendam. El lateral mexicano firmó una actuación destacada y, de acuerdo con las calificaciones de diferentes portales especializados, fue el mejor evaluado de su equipo. ¿Cómo le fue a tu club en esta jornada? ¿Cuáles son tus expectativas para el Clausura 2026? ¿Quién habrá sido la figura de esta jornada 1? Déjamelo saber en tus comentarios. Si te gustó el video, no te olvides de dejar tu like, compártelo con tu amigo despistado que no se enteró del arranque de la liga, y suscríbete para que estés al pendiente de todas las leyendas del fútbol mexicano.